91:1. ¿Cuántos han escuchado el Salmo 91? Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y luego versículo 7 dice: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y terminamos con el 9 que dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y vamos a leer el versículo 10 porque está hermoso. Dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que este salmo, estas palabras nos llenan de aliento, nos llenan de consuelo, nos llenan de esperanza, incluso nos dan seguridad y pese a todo lo que está pasando? ¿Cuántos dicen: ay, yo sentí reconfortante el escucharlo, el leerlo nuevamente? Lo hemos leído muchas veces, pero yo creo que si lo pudiéramos leer todos los días y meditar en esto todos los días sería tan reconfortante, y más en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos viviendo tiempos muy complicados y todos los días lo vemos y cada vez, y bueno, me gustaría decirte que los tiempos se van a componer. Incluso me encantaría decirte que ya no va a suceder nada como lo que está pasando con este virus, el coronavirus. Me encantaría decirte que sería el último. Me encantaría decirte que no habrá guerras, que no habrá destrucción, que no habrá terremotos, inundaciones. Me encantaría decirte todo esto, pero no es así. Y con esto yo no quiero desanimarte en esta mañana, ni mucho menos los que están en casita. No quiero desanimarlos ni que digas: ya comenzamos como que con la pila para abajo. No. Solo es que Jesús, o más bien la Biblia, nos dice perfectamente, y eso es lo que me gusta de nuestro líder, que es Dios, porque a Él lo seguimos. Y es lo que me gusta porque Él nos advierte, Él nos, como que antes de que algo pase, nos capacita, nos entrena, nos avisa. No necesitamos ir a buscar a alguien que nos diga qué es lo que va a pasar en los futuros años. No necesitamos ir con un adivino, y eso no lo hagan, por favor, ni lo vamos a hacer. Pero no necesitamos ir con Moni Vidente ni con nadie más para que nos diga, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar, porque ya Jesús, ya Dios, todo lo que ha pasado, lo que va a pasar, está escrito en la palabra de Dios, en una manera genérica, tal vez no con tantos detalles, pero sí está de manera genérica y nos advierte todo que lo que hoy estamos viviendo no es algo que nos debería de asustar, aunque sí nos asusta, seamos honestos, sí nos tiene como los jóvenes tienen una palabra, sí nos tiene como en shock, sí nos tiene como bueno, ¿qué está pasando? Porque una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Pero me encanta la palabra de Dios porque antes de que algo suceda, Él nos prepara y nos advierte, pero no nos advierte para decir, bueno, es que vas a sufrir, no, Él lo hace para que cuando llegue ese tiempo, nosotros tengamos la sabiduría y para saber nosotros cómo enfrentar eso que estamos pasando. También otro salmo dice: enséñanos, Señor, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento de lo que tú has estudiado, lo que tú sabes, lo que tú conoces, incluso si tú conoces de la Biblia, eso es conocimiento. Pero sabiduría es saber
aplicar ese conocimiento que tú has aprendido. Y eso ya es muy distinto. Sabiduría es que tú sabes que la palabra de Dios dice que perdones, pero sabiduría es perdonar, llevar a cabo el perdón. Sabiduría no es conocer mucho y no hacerlo, no llevarlo a cabo. No sé si me estoy explicando. Entonces, creo que si van a venir tiempos más difíciles, si han venido sobre nuestras vidas tiempos complicados, difíciles, eventos que nos han pasado, que nos han suscitado, que se nos han suscitado y que no sabemos qué hacer, la palabra de Dios nos dice que nosotros le pidamos a Dios sabiduría. ¿Y cuántos saben que todos los días necesitamos sabiduría para saber qué hacer en cada cual o cada qué momento? Porque a veces no sabemos cómo actuar. Conocemos de la Biblia, sabemos de manera, ¿cómo les diré? De manera, pues lógica muchas veces lo que tenemos que hacer, pero a veces no sabemos qué hacer. ¿Sí o no están de acuerdo conmigo? ¿Qué hacer en este tiempo? ¿Qué hacer cuando los hijos están en una situación tan complicada? ¿Qué hacer cuando nosotros pasamos por una enfermedad? ¿Qué hacer cuando nosotros estamos pasando por pandemia? ¿Qué hacer? ¿Y qué vamos a hacer cuando venga una guerra? Entonces, todo esto que está pasando era algo que Dios ya tenía planificado y preparado. A Dios nada se le sale de control. Nosotros queremos como que tener el control de las cosas y queremos saber todo y queremos como que Dios se nos aparezca o mande un ángel y nos diga va a pasar esto. Ya, y no es necesario, ya Dios nos lo ha dicho. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y quisiéramos que nos dijeran con punto, seña y coma de cada cosa, que lo que tenemos que decir, de la manera en que tenemos que actuar, pero eso no pasa. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? Sabiduría, porque sin duda vendrán tiempos más difíciles, sin duda vendrán tiempos más complicados. Y quiero que me acompañes a un ejemplo de varias personas, y este es un ejemplo de una persona que estuvo en un tiempo donde fue familiar, o más bien fue hijo del faraón, creció en un reinado muy poderoso y tuvo lo mejor, vivía en un palacio, tuvo la mejor educación, tuvo el mejor tiempo, por así decir. Tal vez cuántos de aquí anhelaríamos poder crecer en un lugar así, en un lugar tan poderoso, donde hubiera una familia real en ese tiempo. Pues era nada más y nada menos que Moisés. Moisés creció como un hijo adoptado, pero como al final tuvo la oportunidad de crecer en un lugar privilegiado, en un lugar donde se le amaba pese a que no era hijo propio, en un lugar donde se le adoptó, en un lugar donde se le enseñó, un lugar donde aprendió tantas cosas y bueno, tenía absolutamente todo. Y así que quiero que me acompañen, por favor, a Éxodo. A Éxodo capítulo 2, Éxodo capítulo 2, versículo 9, versículo 11. Moisés tenía absolutamente todo, tenía una vida color de rosa. Di conmigo, tenía una vida color de rosa. ¿Cuántos de aquí, seamos honestos, les hubiera gustado vivir esa época de Moisés? Solo esa época de vivir en un reinado, ¿no? ¿Cuántos de aquí les hubiera gustado? Pues yo creo que a todos, ¿no? Levante su mano. A todos nos hubiera gustado disfrutar ese tiempo. Imagínense los manjares, las comidas, a quienes nos gusta comer, los manjares y todo. Y bueno, el punto es que él estaba en el mejor momento de su vida. Él era un joven, era como que un junior, ¿no? Era muy consentido, tenía absolutamente todo. Y resulta que todo iba bien. Pero aquí dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés,
salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué lo golpeas? ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti sobre príncipe y juez de nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y bueno, versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Fíjense bien, después de este hecho, quien le había adoptado, quien le había ofrecido todo, quien le daba su casa, quien le dio durante muchos años la educación, ahora buscaba matar a Moisés. Moisés tiene miedo y el punto es que Moisés tiene que salir huyendo y se va al desierto. Ponme mucha atención. Moisés se tiene que ir al desierto porque, obviamente vemos aquí, porque ahora querían matarlo, porque él había defendido a un hombre hebreo y entonces él mató a ese hombre hebreo. Yo no digo que eso haya estado bien, sin embargo, creo que que eso fue un hecho que hizo que Moisés tuviera que huir al desierto. Y quiero que me acompañes por favor a Oseas, o es más, te lo voy a leer rapidito, si quieres búscalo en tu casa. Oseas 2:14 dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Voy a volver a leerlo. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Estas palabras es que Dios le está diciendo a su pueblo, Dios le está diciendo a la iglesia, y Dios en esta mañana te está diciendo a ti que Él te va a traer y te llevará al desierto, pero que Él hablará a tu corazón. ¿Y cuántos saben que hoy estamos viviendo tiempos de desiertos? A lo mejor no nos vamos al desierto como tal, pero sin embargo la vida en sí pareciera desafío tras desafío y desierto tras desierto, prueba tras prueba. Pero sabes, muchas veces nosotros le echamos la culpa al diablo de lo que nos sucede y a veces no es el diablo, a veces es Dios mismo entrenándonos en el desierto, permitiéndonos que vayamos al desierto, llevándonos Él como a Jesús lo llevó al desierto. Dice la Biblia que por el mismo Espíritu lo llevó al desierto. Así Dios, quiero que tú tengas la confianza y la tranquilidad y la paz de que todo lo que sucede no es casualidad, es que Dios nos ha traído a este tiempo, es que Dios te ha traído a este lugar, es que Dios te ha traído a esta temporada. A Él nada se le escapa de sus manos, no se le salió de control. Y en eso debes descansar. Porque no hay nada que suceda con un despropósito, todo tiene un propósito, todo, absolutamente todo. Y tal vez tú te preguntas, ¿qué hago aquí? Tú tienes un propósito aquí. ¿Pero qué hago en este lugar? Bueno, tú tienes un propósito en este lugar. Cada uno de nosotros, Dios no se le escapa de sus manos sus planes. Todo lo que Él ha planificado se va a llevar a cabo y se está llevando a cabo. Moisés tiene que irse al desierto y dice la Biblia que pasa 40 años en el desierto. Ahí conoce a su esposa, ahí tiene a sus hijos, y al estar en ese lugar, que para mí es el desierto, son lugares de entrenamiento, son lugares donde Dios mismo habla a nuestro corazón, como dice Oseas, y son lugares donde Dios mismo nos atrae. Y hoy es un tiempo donde Dios está trayendo a la iglesia en general a comenzar de nuevo, a que le demos importancia a aquello que realmente tiene importancia, a que valoremos todo aquello que
que vale realmente la pena. Porque tal vez antes de la pandemia, tal vez antes del coronavirus, tal vez tu sistema o tu lista de prioridades estaba muy cambiada, y al día de hoy Dios mismo está llamando a su pueblo y lo está atrayendo a su corazón. Ahora, ¿cuál es el meollo del asunto en todo esto? ¿Cuál es la clave de esta enseñanza o de esta palabra o de lo que Dios quiere transmitirte en esta mañana? Es que adquiramos o que adquieras sabiduría. Porque ve, Moisés tiene que irse a un tiempo de entrenamiento al desierto. Fueron 40 años, o sea, no fueron 40 días, fueron 40 años de estar en el desierto. Fueron 40 años de que él estuvo pastoreando ovejas. Fueron 40 años donde él tuvo que tener muchísima paciencia. Estoy segura que pasó desvelos. No sé, ustedes cuando han visto las ovejitas literales, los animalitos son súper tiernos, tienen muchísimas cualidades, son muy nobles. Y no quiero adentrarme tanto a las características o a la forma de ser de ellas, pero en sí son animalitos que son muy torpes, muy parecidos a nosotros, ¿verdad? Y ahí, en ese lugar, en ese desierto, Moisés estaba siendo entrenado. ¿Para qué estaba siendo entrenado Moisés? Para poder guiar a una nación entera. Mientras Moisés estaba cuidando a esas ovejitas, mientras Moisés día a día se tenía que levantar a pastorear, él no sabía, porque él no sabía hasta que Dios lo llama. Ponme atención. Él no sabía hasta que Dios lo llama. Es más, yo creo que Moisés ni se imaginaba, ni por aquí le pasaba que él iba a ser el gobernante de toda una nación y que iba a libertar a toda una nación, a todo un pueblo, a todo un país de un opresor llamado Egipto. No sé si me estoy explicando. Y sabes, muchas veces nosotros pasamos por momentos como Moisés, levantándonos día a día, haciendo día al día diferentes actividades, y tal vez ni por aquí nos pasa, pero Dios sí está planificando lo que tú vas a hacer y lo que tú vas a llevar a cabo, porque nada de lo que Él hace es con un despropósito, todo tiene un propósito. No sé si me estoy explicando. Moisés estaba siendo entrenado y fue allí en el desierto donde Dios llama a Moisés. Acompáñame al capítulo 3, versículo 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza que no se quema. Viendo Jehová que él iba a venir, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y luego Dios le dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, y sacarlos a una tierra buena y ancha. Y bueno, y ahí le dice Moisés: ¿y qué crees? Esa persona eres tú. Yo creo que ahí se fue para atrás Moisés, ¿no? Jamás se imaginó que después de lo que había vivido, Dios lo iba a escoger. ¿Sabes? Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene un propósito en tu vida. Yo creo que Moisés se sintió desterrado, se sintió solo, se sintió abandonado, y creo que en estos tiempos de soledad, en cierta manera, nos hemos sentido algunas emociones en nosotros, nos hemos sentido tal vez como que confinados
aislados. ¿Por qué? Por la cuestión de la pandemia, que no podemos salir a cualquier lugar y hacer las actividades como antes las hacíamos. Yo creo que Moisés, cuando estaba en el desierto, añoraba y extrañaba tener una vida como la que tenía en Egipto. Imagínense si o no extrañaba a Moisés su aire acondicionado, sus manjares, su comida. Ahora estaba nada más y nada menos que en el desierto, padeciendo y sufriendo. Pero 40 años fueron el entrenamiento para que él después, en un futuro, fuera el libertador de una nación. Ahora quiero que me acompañes a otro personaje, y con él quiero terminar. Otro personaje que se llama Pablo, nada más y nada menos que Pablo, el famoso Pablo. ¿Cuántos admiradores de Pablo hay aquí? Yo admiro mucho a Pablo, digo también a todos los que vemos en la Biblia, pero Pablo fue una persona muy especial. Y bueno, aquí en el versículo, en el capítulo 2, versículo, permítanme tantito, aquí está, versículo 8, capítulo 2, versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Ponme atención. Y alguien que me apoya aquí en el teclado, piano. Fíjense bien, Pablo sabía que no había un despropósito en todo lo que él estaba pasando. Él estaba en la cárcel, él estaba aislado. Vemos a un Moisés que tuvo una cuarentena en el desierto, y no fueron 40 días, fueron 40 años. Pero que en ese tiempo él fue entrenado. Vemos a un Pablo que no tan solo pasó una vez en la cárcel, sino pasó muchas veces por la cárcel. Se podría decir que también lo aislaron, lo pusieron como en cuarentena, ¿no? Vamos a llamarle así. Pero la diferencia no es si estaban o no en cuarentena, la diferencia es que ellos tuvieron la actitud correcta de dejar que Dios los capacitara durante, aún en los momentos donde Pablo estaba en una prisión, donde Moisés estaba en incomodidades en el desierto. En el desierto donde había frío, donde había calor. O sea, quiero decirte que cuando Moisés va al desierto no fue la misma época que cuando fue con el pueblo de Israel. O sea, no había ni una columna de fuego en la noche y tampoco había nubes en el día, era el clima tal cual. A ese lugar fue Moisés, incómodo, desértico, muy incómodo. Pablo estaba en una cárcel y estaba incómodo. Él podría haber tomado la actitud de quejarse, él podría haber tomado la actitud de ver solo lo malo que estaba pasando en su vida. Sin embargo, él decidió ver todo lo bueno. Y lo más impresionante es que él, dentro de la cárcel, escribía las cartas que a lo mejor no se imaginó que hoy las estaríamos leyendo. Ponme atención, porque a veces ni por aquí nos pasa cuál es el propósito que Dios tiene sobre nuestras vidas. Pablo, que escribió el 80% del Nuevo Testamento, cada vez que escribía una carta, él no dimensionó que al día de hoy las estaríamos leyendo en todas las iglesias y siguiendo su ejemplo de fe, perseverancia y lucha. No sé si me estoy explicando. Y cuando él estaba ahí escribiendo y dice, bueno, es que yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Es que yo estoy pasando por esto, estoy pasando por este encierro, por esta cuarentena, pero la palabra no está presa. Hoy la palabra tiene que correr más que nunca. La pregunta es, ¿cómo estamos aprovechando este tiempo de cuarentena? No veo a un Pablo quejándose, no veo a un Pablo, no había ni internet,
no había teléfonos, no había ninguna redes sociales. Y aún con todo y eso, Pablo declaró: la palabra no está presa. No sé si ya mencionaste, iglesia. La palabra no está presa. Hoy más que nunca debemos hablar del amor de Jesús. Hoy más que nunca, porque Cristo viene. Cristo viene. Y no sabemos cuándo, pero sí estamos seguros de que Cristo viene. No sabemos cuándo, pero estamos seguros de que Cristo viene. Y la palabra no está presa. La pregunta es: ¿cuál es nuestra actitud en esta cuarentena? ¿Predicamos más que nunca? Ahora, cuando yo digo de predicar, no se trata de que te pares en un púlpito y prediques, no. Que tú compartas con tus amigos del trabajo, que tú compartas con tus amigos de tu red, que tú compartas con tus vecinos, que tú puedas ayudar a todo aquel que necesita en este tiempo de cuarentena, que sea un entrenamiento para adquirir sabiduría, para crecer y no para estancarnos. Pablo, en lugar, ponme mucha atención porque con esto termino. Pablo, en lugar de ser consolado, él consolaba. Debería de ser al revés. Pablo, en lugar, porque lo lógico era que todos consolaran a Pablo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo lógico sería que todos que Pablo recibiera muchas cartas, pero no era así. Ahora Pablo consolaba. O más bien, Pablo, en lugar de recibir consuelo, él daba consuelo y daba ánimo. Te quiero hacer una pregunta: ¿cuánto ánimo le estás dando a tu alrededor? La iglesia no solamente es un lugar donde nos reunimos, y qué gusto me daría poder ver a más personas reuniéndonos y dándole gracias a Dios, porque veo los súper llenos, y si no me voy a cansar de decirlo, a lo mejor así la pastora va a comenzar, pero los súper llenos, los trabajos llenos, y la gente tiene miedo de venir a la iglesia. Pues yo digo, pues no vayan a trabajar, no vayan al súper. Bueno, eso luego se los digo a ustedes porque ustedes están aquí. Los felicito, porque el que estén aquí es un acto de fe, de verdad. Y tampoco estoy diciendo que los que están en casa no tengan actos de fe. Claro que los tienen, pero también los esperamos aquí, porque sí es un acto de fe y es un mensaje a la gente de que somos una iglesia fuerte, que no nos damos por vencidos. Y a pesar de que podamos estar en prisiones, como Pablo los estuvo en prisiones, la palabra no está presa. La palabra nunca la podrán meter presa. La palabra nunca la podrán meter presa. La palabra tiene que predicarse. La palabra es viva, la palabra es espíritu, la palabra es lo que la gente necesita hoy. ¿Cuántas personas no necesitan que tú ores por ellas?